Sean bienvenidos bienvenidas al lugar de la memoria, de la tolerancia y de la inclusión social, más coloquialmente conocido como LUM. Este es un evento muy importante para nosotros como lugar de la memoria y, bueno, por lo visto para ustedes también. Y es un evento que surge de una comunicación que tenemos con los amigos de Amnistía Internacional que querían hacer un evento en torno a lo que históricamente ha sido y es la problemática de Amnistía Internacional vinculada con la cautela de los derechos humanos a nivel global. Y también va a haber una semana donde los amigas de Yuascani van a hacer un repaso de su obra, que es algo especialmente notable porque no se trata de una creación que se haya quedado congelada en el tiempo, digamos, como hace 20 o 30 años, sino que ha seguido de alguna manera creciendo y creciendo en el sentido muy puntual de no perder un sentido de actualidad. Y creo que esto es una de las cosas que es fundamental en un espacio como el lugar de la memoria, donde por un lado es el hecho de, se juntan dos cosas, como es más o menos el público que hay acá presente. Están quienes, por razones biográficas, digamos, conocimos el ciclo de la violencia de 1980 a 2000, es decir, estar en un espacio así nos recuerda lo vivido y nos da una oportunidad para reelaborar, ese es el término me parece más preciso, reelaborar las imágenes, los afectos que acompañaban a esas imágenes. Pero también hay otro tipo de público, que es el que no vivió esos hechos. Recordemos que en el Perú contemporáneo, el de hoy en día, según el INEI, más de la mitad de la población, es algo así como el 54% de la población peruana, tiene de 25 a 0 años. Es decir, para la mayor parte de peruanos, este ciclo de 1980 a 2000 no forma parte de su recuerdo biográfico. Por lo tanto, es algo que es una narrativa que se recibe, que es propiamente una memoria. Tanto para quienes hemos sido contemporáneos o somos contemporáneos de esos hechos, que es una parte de nuestros recuerdos vitales, como para los jóvenes, es decir, para la mayoría de los peruanos, para quienes eso sí es literalmente un hecho de memoria. Creo que un evento como este es especialmente importante. Y además se lo digo por una cosa muy específica. La mayor parte de visitantes del lugar de la memoria son justamente gente de 25 años para abajo. Es decir, no forma parte de su recuerdo existencial este periodo. Y vienen aquí para elaborar, en efecto, una memoria por cuenta propia. Bueno, me extendí un poco en esta parte, pero me parece importante entender por qué se llama esto lugar de la memoria y qué funciones cumple. Junto con la presentación de las obras de Yuascani, hay una primera parte donde es un conversatorio sobre distintos temas de actualidad. El primero, el tema de ahora, es, como no podía ser de otra manera, un evento donde confluyen tanto el Amnistía Internacional como el lugar de la memoria, es sobre el Estado y los derechos humanos. Van a estar presentes Digna Miranda, por Amnistía Internacional, que es la actual presidenta de Amnistía Internacional del Perú. Veo que es licenciada en filosofía,
Muy bien, eso hace mucha falta. Y luego está Pablo Sandoval, que es de acá del lugar de la memoria, es antropólogo e historiador, profesor de San Marcos, de la Facultad de Ciencias Sociales y coordina la maestría en antropología. Luego está Karen Bernedo, que es magíster en antropología visual y para todos los efectos prácticos sanmarquín de corazón, y con quien tenemos un permanente trabajo de comunicación en todo lo que se refiere a actividades sobre memoria. Y Nelson Manrique, sociólogo, historiador, periodista, estudió en la agraria, Nelson, eso no sabía, las cosas que no se entera, qué bien. Luego magíster en historia y doctor en historia, y bueno, y es además está permanentemente en la polémica actualidad, imagino que es conocido por todos ustedes. Bien, luego de esta maratónica presentación, lo dejo con la mesa de los ponentes y con la moderación de Digna Miranda. Bien, gracias. Muchísimas gracias a Guillermo Nugent por la presentación. Muchas gracias por las palabras de bienvenida y muchas gracias por su presencia en esta fecha tan importante, en el mes de agosto, ¿no? Y como dice Miguel Rubio, como nos dijo Miguel Rubio cuando empezamos esta iniciativa, ¿no? Hagamos del mes de agosto el mes de la memoria. Bueno, mi papel en realidad no es de ponente, sino es de moderadora. En principio, quiero agradecer al Grupo Yuyashkani por la invitación que le hace Amnistía Internacional. Nosotros, Amnistía Internacional y Yuyashkani, llevamos más de 30 años de amistad haciendo eventos en defensa de los derechos humanos y promoción de los derechos humanos. En 1984, en la campaña mundial contra la tortura, Amnistía Internacional organiza el primer festival de teatro. Uno de los primeros colaboradores fue el Grupo Yuyashkani. Desde ese año se hicieron 5 festivales de teatro en épocas de la violencia armada. Tenemos una gran historia con Yuyashkani y en ese sentido queremos agradecerles que nos hayan invitado a ser parte de este evento, de este repertorio. Hoy, como lo señala Guillermo Nugent, tenemos el tema El Estado de los Derechos Humanos. Vamos a tener la presentación de Pablo Sandoval, Karen Bermedo y Nelson Manrique. Pablo Sandoval es antropólogo e historiador, profesor en la Escuela de Antropología de la Universidad Mayor de San Marcos, coordina la maestría de Antropología. Es miembro del Instituto de Estudios Peruanos, fue director de coordinación universitaria en el Ministerio de Educación y asesor en temas de interculturalidad en el Ministerio de Cultura. Investigador en el lugar de la memoria. Un fuerte aplauso para Pablo Sandoval, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente al lugar de la memoria, a los amigos de Amnistía y de Yuyashkani, por supuesto, con los cuales vamos a dialogar y, por supuesto, gozar y disfrutar estos días en los próximos días. Yo quisiera empezar mi intervención de 10 minutos porque Carmen, que debe estar por aquí, nos ha mandado un correo disciplinado de que no debemos pasar, y una forma de autocontención ha sido escribir solo 4 páginas que ya leí frente al espejo y no paso de los 10 minutos, así que Carmen, por favor, tranquila. Entonces mi intervención quisiera más bien plantearla en dos rubros. Una reflexión nuevamente filosófica, pero muy concreta, y una segunda respecto a qué cosa es el UN en esa suerte de diálogo entre Estado y derechos humanos. Según el historiador norteamericano Samuel Moyn, la política de los derechos humanos se encarga la última utopía en tanto forma de imaginar el mundo político y jurídico más allá del poder de los estados nacionales. Permítame empezar resumiendo algunos de sus argumentos. El concepto de derechos humanos
se ha convertido en uno de los dispositivos primordiales de vocabulario político contemporáneo y ha sido esgrimido como un arma poderosa para proteger las garantías de personas vulnerables como prisioneros políticos, refugiados, migrantes, exiliados, entre otros. Se ha utilizado también como mecanismo para buscar la reparación de las víctimas y llamar a la justicia a regímenes totalitarios y dictaduras que han ejercido el poder hasta límites inhumanos. Al mismo tiempo, los derechos humanos han servido para legitimar políticas públicas de gestión de las fronteras y hasta guerras imperialistas como la invasión de Estados Unidos en Irak. Las organizaciones internacionales no han podido evitar la violación sistemática de los derechos humanos en las masacres y desapariciones del narcoestado en México, los abusos en el centro de detención en Guantánamo, la crisis de los refugiados en Europa, las oleadas de migración forzada, por mencionar solo algunos casos. Frente a estos hechos, ¿de qué nuevo modo podemos hablar hoy en Día de Derechos Humanos? El crítico mexicano Jorge Quintana Navarrete nos recuerda algo fundamental, que al parecer seguimos ante lo que Hannah Arendt llamó hace más de 50 años las perplejidades de los derechos del hombre. Arendt analiza el concepto de derechos humanos en relación tanto a las minorías étnicas que habitaban las naciones europeas como a los refugiados que escapaban de las dos guerras mundiales. Ambos grupos compartían el hecho de que o no poseían un estatus de ciudadanía en ningún Estado nacional o eran considerados ciudadanos de segunda categoría. Esta situación daba como resultado la innegable realidad de que era casi imposible proteger sus derechos humanos, a pesar de que se trataba de sujetos sumamente vulnerables. Si fallaban sus dos opciones viables, la repatriación o la naturalización, entonces el lugar para esos parias sin Estado ni nación parecía ser el campo de concentración. Arendt apunta entonces una paradoja sorprendente que sigue acechando el discurso de los derechos humanos hasta hoy. Justo cuando un ser humano aparece meramente como un ser humano, cuando ha sido despojado de todo atributo que lo vincula a una comunidad política específica, precisamente en ese momento le resulta muy complicado ejercer los derechos supuestamente inalienables del ser humano. Así pues, en términos prácticos, el fundamento primero de los derechos humanos, como sostiene Jason Scott en su fundamental obra Elogio del anarquismo, no sería la mera condición de ser humano, sino el reconocimiento de la pertenencia a una comunidad política que pueda garantizar el goce de las garantías primordiales, el Estado. Arendt subraya la terrible circunstancia de los parias sin Estado. No es solo que hayan perdido sus derechos, sino que incluso han sido despojados de la misma posibilidad de tener y reclamar sus derechos. No es que los parias sean ilegales, sino que ni siquiera existe un orden legal que los tome en cuenta. Hay, pues, un derecho más fundamental que el derecho a la libertad, la seguridad o cualquier otra prerrogativa, el derecho a tener derechos. El que este derecho esencial esté íntimamente ligado a la protección de un Estado-nación implica que la pérdida de la ciudadanía equivale de facto a la expulsión de la humanidad. Hablar de derechos humanos conlleva entonces una definición del humano en tanto sujeto político estatalizado. Tenemos plena conciencia que la noción de derechos humanos ha cambiado con el tiempo y ha recibido innumerables críticas. Se podría incluso afirmar, con cierta razón, que desde sus primeras formulaciones ha existido una expansión formidable de los derechos humanos, tanto geográficamente como en la cantidad de prerrogativas y sujetos reconocidos. En efecto, es indudable que la noción de derechos humanos se ha convertido en las últimas décadas en una pieza central en la política occidental. Teóricos liberales han afirmado incluso que vivimos en la era de los derechos, un momento histórico asignado por el consenso universal acerca de que en cada ser humano existe un núcleo valioso que debe ser protegido. Según estos teóricos, partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la noción de ciudadano que reservaba el goce de ciertos derechos exclusivamente a los miembros de un Estado-nación ha cedido su lugar preponderantemente a la idea de persona, que es ahora el fundamento primero del orden internacional. Esto ha significado que los Estados nacionales ya no son los principales protectores de los derechos, sino que ha sido necesario crear una serie de mecanismos institucionales de carácter internacional, organizaciones, comisiones, pactos, declaraciones, órganos judiciales, etcétera, que tienen poder vinculante para proteger efectivamente los derechos humanos. La implementación eficiente de estos mecanismos, razonan los pensadores más optimistas,
podría dar como resultado un mundo en que las violaciones de derechos sean casos excepcionales. Todo esto puede crear la ilusión de que las paradojas y contradicciones señaladas por Arendt primero y por Moy después han sido solucionadas para el beneficio de la humanidad. Pero un hecho permanece inalterable a pesar de los crecientes esfuerzos y presiones de las organizaciones internacionales. La división entre ciudadanía y no ciudadanía sigue siendo un criterio determinante para gozar del derecho a tener derechos. Las detenciones arbitrarias, el trato inhumano, la discriminación racial o de género y la criminalización de los indocumentados son algunas violaciones, no todas, que se hacen más probables cuando el estatus político del implicado, entiéndase el Estado, lo permite e incluso favorece. No hay que olvidar tampoco la cuestión de los Estados que violentan impunemente, ya sea por acción u omisión, los derechos humanos de otros o de sus propios ciudadanos, cuando las presiones de la sociedad civil y la comunidad internacional no siempre obtienen los resultados esperados, como ha quedado claro con el caso de los estudiantes en Iguala, en México. Se podría sugerir entonces que la crisis de los derechos humanos que se vive en la actualidad en buena parte del mundo no es una excepción desafortunada, sino una consecuencia previsible de la estructura misma del orden político estatal. En un cierto sentido, los derechos humanos siempre han estado en crisis, pues desde su primera enunciación en el siglo XVIII siempre han existido sujetos o situaciones que sistemáticamente se encuentran fuera del campo de su protección. Lo cierto es que los derechos humanos, tal como los entendemos en el presente, es decir, en su papel de entidad suprapolítica, que en el nombre de una moralidad internacional supervisa, limita y cuestiona las acciones de los Estados nacionales, son una novedad histórica, cuya génesis se remonta no más allá de los años 70 del siglo XX. La idea de los derechos humanos es resultado de una historia global, no solo por las pretensiones de su alcance, sino porque abarca a desarrollos históricos sucedidos en distintas latitudes del mapa, desde los disidentes del comunismo de los países de Europa del Este hasta los opositores a los regímenes autoritarios, civiles y militares en toda América Latina. ¿Podría parecer entonces que ahora tenemos más Estado y menos derechos humanos? No es una pregunta retórica. Ante la presencia rampante de la injusticia y la normalización de vidas precarias de grandes grupos de personas y poblaciones, y a pesar de las limitaciones que restringen su efectividad, la reclamación de los derechos humanos con los medios disponibles es una tarea necesaria e impostergable en las condiciones actuales. Se trata en realidad de una tarea infinita y siempre en marcha que nos llama a intervenir con urgencia en cada momento. Al mismo tiempo, vuelvo a Jorge Quintana, este crítico mexicano, una política estatal que no se limita a la administración de la ya existente no puede rechazar la necesidad de imaginar constantemente nuevas formas y prácticas políticas. Esa es quizá, paradójicamente, la mejor manera de ser fiel al llamado infinito de los derechos humanos. Ir más allá de ellos para abrir la posibilidad de inventar nuevos modos de participación y convivencia política. Un breve aterrizaje en el Perú. La historia del proceso de violencia vivido en la década de 1980 y 1990 tocó fibras sensibles en nuestra sociedad. Desde entonces, mucha agua corrió bajo el puente, desde aquel mayo de 1980, cuando Sendero Luminoso decidió quemar un ánfora electoral pretendiendo intercambiar a sangre y fuego los votos por las balas. Ahora estamos aquí esta noche en el lugar de la memoria, un espacio público estatal que busca visibilizar la magnitud de la tragedia vivida durante aquellos años, durante aquellas décadas de confrontación nacional. Estamos aquí en el LUM para reconocer, reflexionar y debatir sobre las causas y condiciones que desencadenaron el conflicto armado, cómo este proceso de violencia degradó vidas humanas y cuya condición de vulnerabilidad se prolongó por tanto tiempo y cuyas secuelas aún se sienten en la actualidad. En sus propios vaivenes y contradicciones, el Estado peruano, a través del LUM, busca ser un lugar para que el país pueda encontrar claves para leer críticamente su pasado y para que construya las condiciones de su nuevo porvenir. Las preguntas que nos acompañan, como lugar de la memoria, es cómo reconocer y fortalecer iniciativas de memoria y derechos humanos que busquen construir sueños de un país reconciliado. Sin duda, la palabra justicia viene a la mente como primera respuesta. En este camino abierto y con final pendiente,
Todos los aquí presentes están comprometidos en esta tarea. En estas confluencias, el LUM, más que ser un espacio museográfico en la capital del país, es un espacio que busca articular, poner en diálogo y visibilizar el pensamiento crítico frente a la construcción de democracia y promover un lugar en donde se estimule el debate, la reflexión colectiva y la controversia. Un lugar donde se valore la pluralidad, la diferencia y se reconozca la diversidad. Un espacio que interroga por el lugar de cada cual en la historia, en su presente y su papel como agente activo en la transformación del país. Pero el LUM también busca restituir y dar lugar a las múltiples narrativas existentes en el país, dando cabida a la confluencia de voces para propiciar una conversación entre diferentes versiones de la verdad que disputan su legitimidad. No es descabellado afirmar que cumple una función reparadora. Queremos reconocer y dignificar a las víctimas, esclarecer y aportar al conocimiento y análisis crítico de la violencia y de las graves violaciones a los derechos humanos y aportar a la construcción de una cultura de respeto por la diferencia, la diversidad y la pluralidad que contribuya a establecer las bases para las garantías de no repetición. Es deber del LUM, por último, manifestar su respaldo a las víctimas y a los sectores subalternos, silenciados y excluidos durante muchos años. En ese objetivo, el Estado, el LUM, aquí, esta noche, y la comunidad nacional y global de derechos humanos, vamos en el mismo camino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Pablo Sandoval. Luego de la presentación de nuestros dos siguientes expositores, se les va a estar pasando unas fichitas para las respectivas preguntas. Continuando, tenemos la presentación de Karen Bernedo Morales. Ella es magíster en Antropología Visual, diplomada en el posgrado de Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú y docente de Artes Visuales y Escénicas. Ha curado diversas exposiciones sobre arte y memoria, como María Elena Moyano, 25 años de afirmación a la vida, en el Congreso de la República. Actualmente, Karen Bernedo forma parte del colectivo Museo Itinerante Arte por la Memoria. Es consultora independiente en derechos humanos y derechos de la mujer. Un fuerte aplauso para Karen Bernedo, por favor. Buenas noches a todas y a todos. Quiero agradecer al Lugar de la Memoria, la casa que nos convoca, Amnistía Internacional, los organizadores de este evento y muy en especial al Grupo Cultural Yuyashkani por la invitación a compartir estas reflexiones en el marco de este repertorio que se presenta aquí. Cuando pienso en la relación de los derechos humanos con el Estado, bueno, pienso inmediatamente en el movimiento de derechos humanos y desde ahí es que voy a hablar, desde mi participación en estos años como activista de ese movimiento. Y cuando pienso en el movimiento de derechos humanos, pienso en quienes lo conforman, ¿no? Quienes son el corazón, quienes dan vida a ese movimiento, instituciones, organizaciones, activistas, pero sobre todo en las y los familiares de quienes fueron víctimas del periodo del conflicto armado interno en nuestro país, los sobrevivientes y los temas pendientes y las demandas que son el núcleo el de la relación que se ha entablado de este movimiento social con el Estado, ¿no? Entonces, más o menos es desde ahí que voy a hablar. Después de todo, es Antígona una mujer, ¿no? Antígona, la obra que vamos a ver después de este conversatorio, es una mujer que lucha por el derecho de su hermano a un entierro digno y después de todo es esa la agenda de muchas de las víctimas de la violencia en el Perú. La Antígona de Yuyashkani está inspirada también en todas esas mujeres que, consecuencia de esta guerra, han dedicado su vida en la búsqueda del cuerpo desaparecido de sus seres queridos, en la restitución de esos cuerpos y en la posibilidad de enterrarlos de manera digna. Hace unos años yo hice el diplomado de Estudios de Género en la Católica y en el marco de esa investigación decidí, basarlo en mi propia experiencia como activista y en una pregunta que me asaltaba en la cabeza, que era ¿por qué era la presencia tan predominante de las mujeres en ese movimiento social, ¿no? Después,
Bueno, la CBR dice que el 80% de víctimas mortales fueron los hombres y bueno, fueron las mujeres las que les tocó la organización de las huidas, la sobrevivencia, buscar justicia, buscar memoria, pero después de 30 años uno se pregunta por qué siguen siendo mujeres, ¿no? No solamente en la cantidad de víctimas que forman las asociaciones, pero sino también en la relación entre activistas, ¿no? Entre hombres y mujeres éramos siempre más mujeres. Entonces fue esa la pregunta desde donde partí y desde donde quiero un poco, sobre la que quiero reflexionar, ¿no? Esto está, claro, no hay ninguna data, está basado en mi observación y en mi participación básicamente en un ámbito limeño de activismo, ¿no? Y la cercanía a casos bien concretos como el caso Cantuta, por ejemplo. Hay muchas investigaciones y reflexiones en torno al impacto diferenciado por género de la violencia, ¿no? Hay todo un capítulo de la CBR que habla de ello y que se ha enfocado mucho en el aprendizaje adquirido en el camino de la búsqueda por los derechos, en el empoderamiento y aprendizaje de las mujeres, ¿no? Roles a los cuales aparentemente ellas no estaban preparadas para hacer, ¿no? La CBR también señala que estas demandas de justicia se hacen desde sus roles tradicionales de madres, esposas e hijas. Y también hay algunas investigadoras fuera que han reflexionado en torno a ello, como Elizabeth Yellin, que ha analizado mucho el caso de las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Ella dice que también, si bien lo hacen desde estos roles tradicionales, también tiene que ver con el cuidado, ¿no? Con la economía del cuidado, con cuidar al otro. Se puede explicar un poco eso entonces también a través de la división sexual del trabajo. Yo para esta investigación hice algunas entrevistas, algunas familiares, y quería citar algunas de ellas, ¿no? Entonces, voy a leer una cita de Carmen Amaro, hermana de Armando Amaro Cóndor, uno de los estudiantes desaparecidos del caso Cantuta. Abro comillas. Acá en Cantuta también la única manera de demostrarle nuestra indignación a este gobierno era saliendo a las calles. Y eso tenía que volverse acción, lo que significa, ¿no? La marcha en realidad es un resultado de, pero antes, nosotras como familiares, el ir a conversar de un lado a otro con organizaciones que en esa época eran difíciles y que el tema de derechos humanos no formaba parte de su agenda, entonces el ir a una universidad, a un centro federado, hacer una carta, sacar fotocopias, convocatoria, volanteo, armar tu vigilia. Cierro comillas. Estos roles tradicionales aparentemente confinados a un ámbito privado se vuelven acciones políticas y las hacen salir a la calle, ¿no? Por un lado, pero siempre terminan descansando en estos roles tradicionales de género, ¿no? Que son resaltados siempre desde diferentes espacios, ¿no? Como las construcciones que se han hecho sobre la víctima mediáticamente, o sea, si vemos flyers, afiches, volantes, producidos desde el movimiento de derechos humanos, desde el ámbito del arte, desde la prensa, siempre vamos a ver que el imaginario de la víctima siempre es mujer, ¿no? Pero también hay una suerte de superioridad moral que reconocen ellas, que ellas mismas reconocen como un potencial que tiene la mujer, ¿no? Abro otra cita de Carmen Amaro también. Hay que reconocer que el carácter fuerte lo tiene la mujer. La mujer como que no lo pensamos dos veces, ¿no? O es o no es. Una de las actividades por la extradición fue un plantón en la casa donde estaba Fujimori, pero aquí en Perú nadie sabía que toda una delegación había viajado a Chile y estábamos pues en una ronda con un grupo de sicuris, la gente que había viajado de Perú estaba con su polo de Cantuta y todo lo demás arengando. En algún momento llegaron como un camión portatropas y eran pues de carabineros, que acá son como policías, y dijimos, bueno,
al final no va a pasar nada, estamos acá recontra tranquilos. Pero en algún momento la cosa se puso mucho más tensa y del gran manchón que éramos, entre hombres y mujeres, me di cuenta ahí que los hombres como que se replegaron y en un momento ya no sabíamos cómo enfrentarnos. Detenían acá, detenían allá y quienes corríamos a enfrentarnos éramos mujeres. Éramos mujeres quienes de alguna forma ahí estábamos, nos empujaron y todo lo demás. Y para eso yo había ido con mi hermano, el último, que en esa época tendría como 20 años, y mi mamá me había dicho, Carmen, cuídalo a tu hermano. Así que yo en mi inconsciente sabía que tenía que cuidar a mi hermano, igual es el más pequeñito. Comienza el gritadero, la jaladera, corrían de aquí para allá y todo lo demás, pero yo desde lejos veía y decía, ahí está mi hermano. Pero de pronto a lo lejos veo que se lo cargan. Yo en ese momento, yo no recuerdo cómo corrí, me acuerdo que estaba con mi bolsa y me jalaron, yo estaba con la foto de Armando en el pecho y a mí en ese momento tú no me reconocías, porque hasta se me salieron las lisuras. Suéltame, suéltame, decía. Martín estaba acá, al centro, y todos lo tenían rodeado, ya no lo podía jalar a Martín. Yo lo que hice en la desesperación fue aventarme, me metí por debajo de las piernas de un carabinero y lo abracé a la cintura y me dije no, si me pasa cualquier cosa, a los dos. Tanto así que a los dos nos cargaron, pero yo sentía la tranquilidad que estaba con él. Más allá del aprendizaje político y el potencial de esa identidad de género, no solo son conscientes de la superioridad y fortaleza moral, sino del efecto que puede causar en el interlocutor, ¿no? Que muchas veces es el Estado cuando salimos a las calles. Hay una socióloga que se llama Sidney Tarrow que tiene un concepto que se llama el repertorio de la protesta social. Ella dice que los movimientos sociales reaccionan de acuerdo a lo que su interlocutor es capaz de comprender, ¿no? Y yo me acuerdo que conversando con algunas activistas que salíamos en finales de los 90, también en esa época, nos acordábamos que en algún momento en las marchas, en esa época de la recuperación de la democracia, muchas veces mandaron a policías mujeres a reprimir las manifestaciones del movimiento de derechos humanos, las que se hacían en contra de la ley de amnistía, sobre todo, porque los policías hombres no se atrevían a pegarle a las señoras, a las madres que estaban ahí. Voy a leer otra cita, esta vez de Raida Cóndor, madre de Carmen Amaro, madre de Armando Amaro Cóndor. No se atreven. Yo muchas veces me he enfrentado cuando hice la primera marcha, que marché adelante con la foto de mi hijo y que la policía no nos dejaba. Solamente la marcha era hasta Plaza San Martín, pero la gente quería que pasáramos hasta el Palacio de Justicia. Y había cualquier cantidad de policías y había un señor atrás que me decía, siga compañera, rompe el cerco, me decía. Pero por dentro a veces yo tenía miedo, no, que de repente me va a disparar. Pero no, dije, no importa, murió mi hijo y yo pues decía, ¿para qué voy a vivir sin él? Que me mate pues, que me mate de una vez. Solamente en mi mente era él. Bueno, entonces yo rompí y bueno, nunca me llegaron a disparar, entonces ya era una batalla ganada para mí. Por dentro para mí era que yo ya les había ganado esa batalla y venían otros y otros, pero yo ya no les tenía miedo, siempre estaba adelante, insultándoles, diciéndoles mátame, mátame, pero nunca me llegaron a matar ni a disparar. Muchas veces acá en Lima, en Ceneguilla o allá mismo en Chosica. Los he agarrado a pedradas porque sabía que eran de inteligencia. Los mismos periodistas me decían, pídale su identificación. Joven, le decía, ¿usted es periodista? Quiero ver su identificación. Entonces yo agarraba una piedra y los tiraba y los hacía volar, ¿no? Muchas veces lo he hecho. Con Gisela lo hemos hecho las dos. En realidad, bueno, la investigación es mucho más larga, pero yo quería aquí subrayar algunos puntos. Si bien la presencia de las mujeres en el movimiento de derechos humanos y en las asociaciones de víctimas es mayoritaria en relación a la de los hombres, esto no ha ayudado necesariamente en sus agendas, en los temas en los que las mujeres somos víctimas directamente, ¿no? Este tema de pedir justicia para otros ha relegado un poco también esos casos. Por ejemplo, no hay ninguna sentencia, si no me equivoco, en violencia sexual
durante el conflicto armado interno. Me parece que hay una de la Corte Interamericana que es de Georgina Gamboa. Pero después de eso no hay ninguna más, igual que en el caso de esterilizaciones forzadas. Entonces, al final este tema de pedir justicia para otros también ha hecho que se vean un poco olvidadas, postergadas sus agendas, ¿no? Y lo otro es que también hay como una carga autoimpuesta, ¿no? Que tiene que ver con la identidad de género, esta carga de buscar la justicia, de buscar la memoria, ha sido trasladada también de madres a hijas, a hermanas y no necesariamente a los familiares hombres, ¿no? Entonces, nada, quería dejarlo ahí y un poco con la esperanza de que esto genere alguna discusión sobre cómo podríamos también compartir un poco más estas luchas de forma equitativa, hombres y mujeres. Gracias. Muchas gracias, Karen. Continuando con el conversatorio, vamos a tener la participación de Nelson Manrique Gálvez. Él es sociólogo, historiador, periodista y analista político. Realizó estudios en la Universidad Nacional de Agraria, magíster por la Pontificia Universidad Católica del Perú, doctor en Historia y Civilizaciones por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Tiene una columna de opinión en el diario La República, autor de ensayos, artículos y libros sobre historia social y violencia política. Muchas gracias, Nelson. Un fuerte voto de aplausos para él, por favor. Muchas gracias. Primero quiero agradecer la invitación y quiero saludar a los amigos de Uyashkani. Hace un momento veía a Miguel Rubio. Creo que es una feliz coincidencia que se unan como una vez más Amnistía Internacional, el lugar de la memoria y Uyashkani, para impulsar esta tarea necesaria de construcción de memoria y de reflexión sobre algunos problemas que son fundamentales y nos atañen. Las presentaciones de Pablo y de Karen me eximen de entrar en la parte más bien teórica del asunto y quisiera centrarme directamente en el país. Y quisiera comenzar reflexionando sobre el choque entre los principios generales y la realidad concreta. Los derechos humanos son concebidos como universales, inalienables, pero una primera pregunta como historiador: ¿por qué no bastó con la Declaración de Derechos Universales del Hombre y del Ciudadano enunciada por la Revolución Francesa en 1789? ¿Por qué esto tiene que ser renovado en 1947 por las Naciones Unidas? Porque apenas enunciadas los derechos humanos que se suponía que eran universales, hay un levantamiento de los negros esclavos de Haití. Haití era colonia francesa, la población original indígena fue exterminada y fue sustituida por población africana traída, secuestrada del África y mantenida en condiciones de esclavitud en Haití. Cuando la población haitiana reclamó sus derechos humanos, resulta que ellos no tenían derechos humanos. Los derechos humanos tenían la limitada vigencia a los pueblos europeos que querían aceptarlos y para los demás no existían. Terminó una guerra de castas, exterminio de la población blanca y la imposición de gobierno negro en Haití. ¿Es solo algo en una isla del Caribe? Bueno, pues para que los derechos, primero para que se aboliese la esclavitud, tuvo que pasar un siglo más, ¿no? Fue hacia mediados del siglo XIX que comienzan los movimientos que acaban con la esclavitud, por lo menos jurídicamente. Pero en Estados Unidos, la cuna de la libertad, la democracia y los derechos humanos, los derechos de la población negra, acá decimos negro, ¿no? En Estados Unidos esto sería políticamente incorrecto, habría que hablar de población afroamericana. Para que se lograsen sus derechos hubo que llegar hasta la década del 60, las grandes movilizaciones por los derechos ciudadanos, los derechos cívicos, para que se reconociese a la población negra constitucionalmente los mismos derechos que a la población blanca.
Y eso existe jurídicamente, pero es evidente que eso tampoco está en la mentalidad de las gentes, ¿no? Uno ve la situación de tensión en Estados Unidos, la tensión racial, y bueno, eso sigue a flor de piel. Y por lo tanto, tenemos que reconocer que si en el terreno teórico los derechos humanos son universales, en el terreno real no es así. Y eso lo quiero enlazar con una segunda reflexión relativa a quién garantiza los derechos humanos. Pablo ha señalado correctamente, son los estados los que debieran garantizar los derechos humanos. Pero el Estado, que es una noción abstracta, tiene una concreción histórica en los gobiernos que ejercen la titularidad de estos estados. Y quisiera recordar que este lugar de la memoria no existiría si se hubiese impuesto la decisión del gobierno de Alan García de negarse a recibir la donación alemana para hacer este lugar. Hay que reconocerle a Vargas Llosa la intervención que tuvo, que armó un escándalo mundial por la negativa del gobierno aprista de recibir esa donación, porque no quería que existiese un lugar de la memoria. Entonces, la vigencia de los derechos humanos, que deben ser garantizados por el Estado, están sujetos también a qué gobierno es titular de este Estado y de qué manera esto se realiza o no se realiza. Un tercer nivel al que quisiera reflexionar, en el que quisiera plantear esto, es el problema de la particularidad, la universalidad y la particularidad, en este caso relativa a derechos humanos y cultura. Es relativamente fácil, creo que ponernos de acuerdo en algunos derechos fundamentales, como el de la integridad personal de las personas. Nadie debiera ser afectada en su integridad física, psicológica. Hay un límite ahí, ¿no? Pero en la cuestión cultural la cosa cambia. Por ejemplo, con relación al Estatuto de la Mujer. La relación hombre-mujer, la construcción de la relación de género es un producto histórico y cultural y varía de sociedad a sociedad. Y hay sociedades que acusan de imperialista la noción planteada desde Occidente de qué deben ser las relaciones de género. ¿Tienen razón, no tienen razón? ¿En qué momento? ¿Con qué se alinea uno? Creo que no hay una solución general, ¿no? A nivel personal he puesto como límite la integridad de la persona. Quiero decir que me parece absolutamente violatorio de los derechos humanos y no hay relativismo cultural que justifique la mutilación como puede ser la ablación sexual. Pero en otros espacios esto es mucho más problemático. Y creo que es importante tener en cuenta este hecho, ¿no? Ahora, quisiera entrar a temas más calientes que tienen que ver con lo que fue el saldo, lo que es el saldo de la guerra interna peruana. Y quería partir de una reflexión que se me ocurrió esta tarde pensando qué iba a plantear ahora. Quisiera hacer un paralelo entre dos monstruos, uno peruano y uno argentino. El argentino se llama Roberto Astiz y era un torturador. Actuó en la Escuela de la Marina. Es ese tipo de escoria, ese tipo de persona despreciable, asesino, torturador, sádico. Y la contrapartida peruana para mí podría ser Martín Rivas, Santiago Martín Rivas, el mayor jefe del el destacamento del Grupo Colina. Para hacerse una idea de quién es, Santiago Martín Rivas está acusado de haber asesinado y decapitado a la madre de su hijo, a Mariela Barreto, cuyo cuerpo fue encontrado y su cabeza nunca fue encontrada, porque se le acusaba dentro del Servicio de Inteligencia de haber filtrado información sobre la preparación de los operativos para asesinar a César Gillibrand. Eso para situar a los personajes. Y el paralelo que quiero hacer es el siguiente, ¿no? Astiz es una persona que necesita justificarse a sí mismo con relación a las barbaridades que comete con relación a los presos. De la narración de los sobrevivientes, esta es una persona que entra a polemizar con los presos y quiere demostrar la superioridad de sus argumentos. ¿Y dónde está la superioridad? En la superioridad de la causa, de la defensa de los principios consagrados por la civilización occidental y cristiana. Profundamente anticomunista, porque los comunistas son ateos, destructores de la familia, destructores del orden social.
Frente a eso, lo de Martín Rivas y lo que muestran muchísimos testimonios de lo que va a pasar acá en violaciones de derechos humanos en el Perú, quienes violan los derechos humanos no sienten el mínimo interés por justificar las atrocidades que cometen. Hay un testimonio recogido, Pablo, ¿estuviste tú? Un testimonio que se recoge en un ensayo de Carlos Iván de Gregori, ese sobre Pancho, Marín. Pepe López. Pepe López, Richie y Aldo Panfichi, me parece que son los que recogen el testimonio. Recogen el testimonio de un marino, un comando de la Marina, criollo, le ponen el nombre de Pancho para presentarlo, que narra las atrocidades que cometen y describe una violación seguida de asesinato de una muchacha. Es que era apelante, pero más allá del hecho mismo que es terrible, es que era apelante por la frialdad con que esto es narrado, con la distancia, hasta para ya incluso congraciarse, presentar un cierto tipo de simpatía con la muchacha, ¿no? La violan todos. Y dice, la pobre chola decía, soy virgen, ¿no? Y se muere de risa y continúa hasta que la asesinan, etc. Pero es un desapego que es muy distinto y ese es el contraste que quiero marcar con Astiz, ¿no? Mientras que Astiz necesita justificarse, aquí nadie necesita justificarse. ¿Cómo entenderlo y qué lección podemos sacar de esto? Muchas investigaciones sobre lo que pasó con el asesinato de los judíos en Europa, y estoy pensando especialmente en Norman Cohn. Norman Cohn es un gran historiador, autor de un libro en pos del milenio, que es uno de los textos fundadores. Norman Cohn, luego de la Segunda Guerra Mundial, recorrió Europa como periodista acompañando al ejército occidental. Y se sorprendía de encontrar en pueblos campesinos europeos, en Alemania y todo, que la población creía sinceramente cosas que aparentemente eran verosímiles en la Edad Media y ahora ya serían imposibles de creer. Como que los judíos secuestraban niños para asesinarlos haciendo misas negras, que envenenaban los pozos. Es decir, toda una deshumanización del judío a través de la recuperación de este conjunto de mitos medievales. ¿Cuál es la conclusión que saca Cohn? Y creo que es la clave para entender lo de Astiz y lo de Santiago Martín Rivas. Que para cometer atrocidades contra otra persona hay que deshumanizarla. Digamos, el razonamiento es los derechos válidos, los derechos humanos valen para los humanos, pero si el que tengo al frente no es un humano, y a eso va la deshumanización del otro, no tengo nada que justificar. ¿Qué es lo que deshumaniza al otro acá, a diferencia de en Argentina, en que hay que deshumanizarlo a través de presentarlo como el monstruo, ateo, destructor de la civilización, del cristianismo? Acá lo que deshumaniza al otro es el racismo. El racismo no reconoce un nivel de humanidad común a todos. Para el racista hay humanidades de primera, de segunda, de tercera, distintas calidades biológicas de las personas. Cuando Alan García dice, frente a la masacre en Bagua, estos no son ciudadanos de primera, ya se ve pues que hay ciudadanos de primera, de segunda y quizá de tercera. Pero detrás de ese razonamiento es que hay humanos de primera, de segunda y de tercera. Y uno solo se siente obligado a respetar la universalidad de los derechos humanos para aquellos a que reconoce como humanos y no para aquellos que han sido deshumanizados. Ya sea a través de un discurso ideológico como el que convierte a los judíos en demonios, o el discurso ideológico que convierte a los comunistas en demonios, o el discurso racista que convierte a los otros en no humanos o con menor calidad de humanidad. Termino porque me indicaron que ya se me ha cumplido mi tiempo, diciendo que los derechos humanos tienen que ser interpretados históricamente. Último ejemplo. Cuando converso con gente que trabaja sobre derechos humanos y sobre reconciliación, hay una cosa que salta la atención, ¿no? ¿Quiénes se han reconciliado en Colombia ahora último con la decisión de las FARC de acabar con la insurgencia armada? Hay tres protagonistas: el Estado, la sociedad y las fuerzas insurgentes.
Acá desde el informe de la verdad existe el Estado y las fuerzas insurgentes. No existen el Estado y la sociedad. No existen las fuerzas insurgentes. ¿Qué hacemos frente a los senderistas? ¿Qué hacemos frente a los MRTistas? He ido bastante a prisión, a presidio, y encuentro mucha gente, y eso le digo a mis estudiantes, ¿no? Chicos como ustedes. ¿Qué lleva en un país como el Perú a que chicos como ustedes terminen embarcándose en un proyecto tan profundamente deshumanizador como el de Sendero Luminoso? Pero más allá de eso, tienen 40 años, reconocen que se han equivocado, que metieron la pata, necesitan una segunda oportunidad que no se les va a dar porque no existen dentro del razonamiento que estamos haciendo de reconciliación. Creo que son todo ese conjunto de baches los que existen y tenemos que encarar, enfrentar para asentar sobre la tierra nuestro deseo de justicia, de reconciliación, de unidad nacional. Gracias.